Continuamos con la segunda parte en la que he dividido este tema 2 y vamos a comentar algunos actos administrativos que afectan a los bienes, tanto a los demaniales como a los patrimoniales. El primero de las figuras jurídicas, de las instituciones jurídicas que afectan a este tipo de bienes, es lo que se denomina afectación. La afectación es, como se pone en la diapositiva, una institución jurídica que permite que un determinado bien patrimonial pase a ser demanial. La definición y los efectos de ese acto administrativo se regulan en el artículo 65 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que nos dice que con el acto de afectación se determina que un determinado bien o derecho o patrimonial se va a convertir en un bien demanial por estar destinado a un uso general o a un servicio público y por tanto se integra en el dominio público. Si recordamos la definición que se contenía en los artículos 5 y 7 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas con respecto a los bienes patrimoniales, veíamos que los bienes patrimoniales eran una especie de bien de carácter residual, es decir, los no demaniales son los patrimoniales. Por tanto, debe haber un acto expreso que convierta a un bien patrimonial a demanial y es lo que se conoce con el término de afectación. Por tanto, los bienes patrimoniales son unos bienes que en un momento determinado están en una serie de transición porque pueden ser destinados tanto a su venta o a su explotación a través de un arrendamiento o pueden afectarse al dominio público y en ese momento la administración ejerce todas las facultades que le ampara esa calificación. Sin embargo, hay bienes de dominio público que aunque no tengan la consideración en el inventario con esa categoría o que no se haya producido un acto de afectación expresa, el Tribunal Supremo, por ejemplo, en sentencia de 1 de octubre del 2003, considera un determinado bien demanial que diciendo que no es necesario que figure con tal calificación en un inventario, sino que porque ese bien haya sido afectado realmente a un uso o servicio público, esa condición ya lo dota de la característica de los bienes demaniales, aunque lógicamente la inclusión en el catálogo es un indicio que puede apuntar a esa demanialidad, pero no es totalmente necesaria. Por tanto, como os pongo aquí, el paso de un bien patrimonial a un bien demanial es el acto de afectación, que puede ser expresa o presunta, como veremos a continuación. El primer tipo de afectación es la derivada directamente de la ley, es decir, que es la propia ley la que dota a determinada categoría de bienes de su condición de demanial. Por ejemplo, en el artículo 132 de la Constitución Española, como veíamos al principio, se cita, se califica expresamente como bienes de dominio público demaniales las playas, el mar territorial, la zona marítimo-terrestre, etc. Otras leyes especiales, como la ley de carreteras, lógicamente califican también a las carreteras como bienes de dominio público, las vías ferroviarias, los cauces de los ríos, y la legislación sectorial que regula cada una de estas categorías de bienes está calificando ya por ley esa categoría de bienes como bienes de dominio público. El segundo tipo de afectación es la expresa. Es la que se cita en los artículos, por ejemplo, 66 y 68 de la Ley de Patrimonio de Administraciones Públicas y en la que se dice que ese acto de afectación debe ser expreso y debe ser dictado por el órgano competente, en el que se deberá indicar el bien o el derecho al que se refiera y el fin público, el servicio público al que se destina y el hecho de quedar ese bien a partir de ese momento integrado en el dominio público y hay que indicar también el órgano al que corresponde el ejercicio de las competencias demaniales derivadas de esa condición. Es decir, el órgano que va a ser el que va a utilizar como para un servicio o un uso público ese determinado bien inmueble o mueble. Hay que tramitar, por tanto, un expediente administrativo que concluye con un acto administrativo, lo que convierte a ese bien patrimonial en demanial. Por ejemplo, un jardín privado que se convierte en público necesita una afectación expresa, porque debemos recordar
que, según el artículo 16 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, los bienes y derechos de la Administración siempre se entienden adquiridos salvo disposición legal en contrario, con el carácter de patrimoniales, sin perjuicio de que a través de una afectación se produzca su condición de demanialidad porque han sido destinados al uso general o al servicio público. En el ámbito local, ¿quién es competente para dictar el acto final de la afectación? El acto competente es el Pleno, tanto para la afectación como para su anverso, la desafectación. ¿Por qué? Porque el Pleno de la Administración local es el que tiene la competencia para alterar la calificación jurídica de los bienes. El tercer tipo de afectación con el que nos podemos encontrar es con la afectación implícita, que se regula en el artículo 66.2 C y D de la Ley del Patrimonio de Administraciones Públicas y en el ámbito local, en la Ley reguladora de la base del régimen local, en el artículo 81.2 y en el Reglamento de Bienes. La afectación implícita, ¿qué implica? Pues implica que puede derivarse de un acto administrativo que tiene un contenido no relacionado con el acto de afectación, pero que formalmente de él se deriva el destino de ese bien para un uso o servicio público. Por ejemplo, en el procedimiento de expropiación forzosa, si se expropia un bien o derecho con motivo de destinarlo a un uso común o a un servicio público, ese acto de expropiación o de ese procedimiento de expropiación se deriva que ese bien que se ha adquirido pase a ser dotado de la condición de demanialidad. También, por ejemplo, cuando el Consejo de Ministros aprueba programas o planes de actuación general o proyectos de obra o servicios, si de ellos se deriva la vinculación de algunos bienes o derechos a determinados fines de uso o servicio público, está afectando implícitamente ese bien o derecho al uso público. En el ámbito local, esto se regula, como dije antes, en el artículo 8.4a del Reglamento de Bienes y en el artículo 81 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local. Por último, otro tipo de afectación es la afectación presunta, que se regula en el artículo 66, en el apartado 2 A y B de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas y también en el artículo 8.4b del Reglamento de Bienes y en el 81.2b de la Ley de Reguladora de Bases del Régimen Local. La afectación presunta, ¿cuándo se produce? Pues se produce cuando, de hecho, si no hay un acto de afectación, pero de hecho, un bien o derecho público se destine a un fin o servicio público o de uso general. En estos casos, la utilización pública, notoria y continuada por la Administración General del Estado o sus organismos públicos de bienes y derechos de su titularidad para un servicio público o para un uso general convierte a ese bien en demanial. También cuando se adquieren bienes o derechos por usucapión, es decir, por la prescripción adquisitiva, cuando los actos posesorios que han determinado esa prescripción adquisitiva hubiesen de hecho vinculado a ese bien o derecho al uso general o a un servicio público, sin perjuicio de que un tercero pueda haber adquirido un derecho y al amparo de la norma de derecho privado y a lo mejor se les deba indemnizar por esa presunción, por esa afectación presunta. El reverso de la moneda de la afectación es la institución de la desafectación, que se regula en los artículos 69 y 79 de la Ley de Patrimonio de Administraciones Públicas. Ojo, la desafectación no implica la alienabilidad de ese bien, es decir, la venta de ese bien, porque es una institución que lo que produce es los bienes que afectan los bienes demaniales cuando dejan de ser necesarios para el servicio público o para el uso público, pues con ese acto de desafectación, ese bien que antes era demanial ahora se convierte en patrimonial. Por tanto, no puede, no va ligada, no consideremos que va ligada al acto de desafectación la autorización para la venta de ese bien inmueble, porque ese bien inmueble puede tener el carácter de patrimonial y puede seguir siendo útil bajo ese régimen jurídico para la administración. Es verdad que como bien patrimonial queda en situación de ser enajenado, pero para que se produzca esa enajenación hay que dar un paso más.
Como he dicho, el artículo 69 de la Ley del Patrimonio de Administraciones Públicas dice o regula esta figura jurídica y, salvo casos previstos en la ley, esa desafectación siempre debe realizarse de forma expresa. La siguiente figura también que vamos a estudiar brevemente es la figura de la mutación demanial, que se regula en la Ley del Patrimonio de la Administración Pública, artículos 71 y 72. La mutación, ¿en qué consiste la mutación demanial? Pues consiste simplemente en cambiar el destino de un bien de dominio público, pero sin alterar su naturaleza. Es decir, ese bien sigue estando afectado a otro uso o servicio público. Por tanto, ser utilizado en tal condición de dominio público por otra administración. Por tanto, estamos hablando de que puede haber una mutación demanial de carácter objetivo y de carácter subjetivo. Es decir, de carácter objetivo cuando ese bien demanial se destina a otro uso, también público o a otro servicio público, y subjetivo cuando cambia la titularidad con respecto a ese bien demanial sin modificar su destino. En el ámbito local, esta figura no se encuentra citada, por lo que, en virtud de las reglas de supletoriedad del derecho español, debemos acudir a los artículos 71 y 72 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Una figura singular que no tiene regulación en el ámbito local, sino que se regula en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, a la que debemos acudir por su carácter supletorio, es la adscripción o desadscripción de bienes o derechos. ¿Qué queremos decir con esta expresión? Pues esta es una figura jurídica que afecta a los bienes y derechos patrimoniales en el sentido de que pueden ser adscritos a organismos públicos dependientes de la administración titular para que ese organismo público los vincule directamente a un servicio público de su competencia o para el cumplimiento de sus fines propios. Esta adscripción a ese organismo lleva implícita la afectación del bien o derecho que pasa a integrarse en el dominio público. Y cuando se produzca la desadscripción, ese bien retorna a la administración y vuelve a tener el carácter de patrimonial. La adscripción no altera la titularidad sobre el bien, es decir, la administración que ha adscrito ese bien a un organismo público de esa misma administración sigue siendo titular de esos bienes inmuebles. La adscripción obliga a la entidad beneficiaria a utilizar esos bienes para los fines para los que ha sido cedido y, por tanto, cuando ya no sean necesarios para ejercer aquel servicio público que ese organismo público ejerce, si ya no es necesario, ese bien debe retornar a la administración y es lo que se conoce con el término de desadscripción, que lleva implícita la desafectación de ese bien del dominio público y requiere un acto formal de recepción formal de ese bien o derecho por parte de la administración que lo vuelve a recibir. Todos estos actos de gestión de los bienes, tanto de dominio público como los patrimoniales, exigen que se abra el correspondiente expediente administrativo de naturaleza patrimonial, como así nos lo dice el artículo 81 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local y el artículo 8.1 del Reglamento de Bienes. Es un requisito necesario para alterar la calificación jurídica de los bienes de forma expresa, hacerlo a través de un expediente administrativo en el que se justifique cuáles son las razones que motivan la alteración de esa calificación jurídica o la adscripción de ese bien a un uso o servicio público por parte de un organismo autónomo. En ese tipo de expedientes, pues siempre normalmente existe una información pública y debe contar también con los informes del secretario y del interventor en función de lo que dispone el reglamento de los funcionarios de habilitación nacional. ¿Quién aprueba ese tipo de expediente? Pues como hemos dicho antes, la aprueba el Pleno, que es el competente para cambiar la calificación jurídica de los bienes. Lógicamente habrá que pasarlo por la comisión informativa y es un expediente que exige la mayoría absoluta. Un caso
particular que ya hemos visto en anterior tema es la calificación jurídica que se altera en lo que se conoce como parcela sobrante, que es una alteración jurídica que se puede producir directamente de la aprobación de un instrumento urbanístico, como puede ser un plan general, y que no necesita un acto expreso para que, en estos casos, para que se considere como parcela sobrante, porque ya esa condición se deduce de ese plan general o de ese documento urbanístico que habrá sido aprobado por el órgano competente, normalmente el Pleno. También en los expedientes de propiedad forzosa no hay que seguir otro tipo de expediente administrativo, sino que el propio expediente de propiedad forzosa es la que va a cambiar la calificación jurídica de esos bienes o que va a integrar los bienes adquiridos por expropiación forzosa en el dominio público. Existe una particularidad, como también hemos visto a lo largo de otros temas, con respecto a los bienes comunales, en los que no hace falta un acto expreso para que pierdan su condición de comunal, sino que si durante, como hemos visto, si durante 10 años no han sido utilizados de forma efectiva para el disfrute público, pueden ser desprovistos de ese carácter de comunal y devienen como bienes demaniales, pero sin la naturaleza de comunales. Y cómo concluye un expediente administrativo que afecta a un determinado bien inmueble de la administración, pues debe acabar con la inscripción registral de ese acto, bien alterando su calificación o bien aprobando el deslinde o aprobando el acto administrativo que sea inscribible. Es decir, la inscripción en el registro de la propiedad a partir de la ley del patrimonio de las administraciones públicas vigente se convierte en obligatoria.